Muy buenas noches, amado. Es un gusto nuevamente estar aquí contigo en Aposento Alto en casa. Es para nosotros realmente mucha alegría poder compartir contigo la palabra. Es para nosotros un tiempo muy importante en el cual tú y yo podemos compartir de Jesús, el cual podemos dar una palabra de fe, una palabra de ánimo con la cual podemos salir adelante. En este tiempo, amado, que estamos viviendo es necesario que busquemos a Dios, es necesario que busquemos al Señor. Ahí pareciera un mundo muy polarizado en el sentido de la fe. Por un lado, los que creemos en Dios con todo nuestro corazón. Por un lado, los que confiamos en Dios y creemos que Dios tiene un plan en cada situación que vivimos, porque así la Biblia nos lo dice. La Biblia nos enseña que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pero está la polaridad de las personas que no creen. Aquellos que dudan del poder de Dios, que dudan de que Dios tenga un plan y que menosprecian la palabra de Dios poniendo en tela de duda el hecho de que estamos viviendo el tiempo del fin o cualquier otra situación que puedan estar pasando. Entonces, amado, es importante que tú y yo en este tiempo podamos ser muy determinantes respecto a la enseñanza que tenemos en la palabra de Dios. Es muy importante que tú y yo podamos buscar a Dios, podamos tener a Dios en nuestra conciencia y en nuestro pensamiento para que podamos crecer. Mira, en este tiempo, no sé si estés de acuerdo conmigo, en este tiempo lo que nos va a mantener a flote, lo que nos va a mantener con vida en el amplio sentido de la palabra, lo que nos va a mantener en una manera correcta en todas las áreas de nuestra vida, en las áreas familiares, en las áreas personales, salud, emocionales, aún en las áreas económicas, amado, es la dependencia total de Dios. En este tiempo es necesario que tú y yo podamos, número uno, impartir nuestra fe, poder recibir de Dios la fe que Él tiene para nosotros, la fe de Jesús con la cual podemos salir avantes en medio de cualquier situación. Y número dos, compartir de la fe con otros, para que esta polaridad pueda reducirse y más personas puedan llegar al conocimiento de Dios. Mira, yo sé que mucha gente no cree en Dios, critica la religión, critica a los predicadores, no critica a la persona, critica la fe, critica a Dios. Y en muchos casos porque están resentidos con Dios. Y este resentimiento con Dios nace a través de situaciones sin resolver, a través de situaciones donde ellos esperaban que Dios actuara de alguna forma, pero Dios no lo hizo así. Y muchas veces culpan a Dios y se expresan de que Dios no existe porque Dios no hizo como ellos esperaban. Ahora, un aspecto muy importante que tenemos que tener con claridad es que Dios no está supeditado a nuestra voluntad. Tampoco el poder de Dios está limitado a si hace o no con nosotros. Una de las cuestiones que ha trascendido mucho en este tiempo hacia el enfriamiento en el corazón de las personas, hacia el enfriamiento en el corazón de las gentes que dudan de Dios, es la mala enseñanza. Recuerda que la Biblia nos dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento, que el pueblo pereció al no tener profecía, no tener doctrina, el pueblo se perdió. Y cuando hay una enseñanza basada en apostasía, cuando hay una enseñanza basada en un error de doctrina, tristemente encaminan a las personas, encaminan a las gentes hacia el error. Es por eso que tienen un concepto equivocado de Dios, porque se dan promesas de las cuales Dios no hizo, y al poner la fe equivocada en una promesa que Dios no hizo, entonces la destrucción es evidente. Ahora, cuando tú y yo confiamos en el Dios de la Biblia, cuando tú y yo confiamos en el Jesús de la Biblia, vamos a saber las cosas que Él hace, cuándo las hace y el propósito eterno del por qué las hace. Y vamos a saber que lo que Él haga con nosotros, de esto no depende su poder. Dios nos conceda las peticiones o no nos conceda las peticiones, Dios sigue siendo Dios y su poder no está en duda. Entonces, esta fe y confianza viene a través de la convicción en la palabra de Dios. Es increíble en estos tiempos como muchos ministros equivocadamente hacen declaraciones exageradas, hacen declaraciones bastante tremendas respecto a situaciones de fe que Dios no mandó, porque quieren ponerse por encima
de lo que Dios dice en su palabra. Y esto no puede ser así, amados. Esto no puede caminar más que a la destrucción. Entonces, para tener un balance en la palabra de Dios, para tener un balance en lo que Dios tiene para nosotros, es necesario que nuestro principal fundamento siempre y absolutamente siempre sea la palabra de Dios. No hay ninguna opción para esto. Si lo que tú y yo creemos que sucederá está escrito en la Biblia, entonces podemos descansar confiadamente. Si tú y yo caminamos en lo que Dios dijo en la palabra, podemos tener la seguridad y la certeza de que sucederá. Mira, aunque se pueda ver de un mismo evento una perspectiva totalmente diferente. Mira, hemos mencionado, amado, de una persona un ministro, o que se dice ministro en la ciudad de Miami, de origen centroamericano, que decretó que el COVID-19, el SARS-CoV-2, no azotaría sobre Estados Unidos. Y decretó, profetizó, hizo una serie de situaciones en las cuales no se cumplieron. Y están acostumbrados a declarar, y las situaciones no se cumplen y nadie dice nada. Y no se cumplen, amado, porque Dios en ningún apartado de la Biblia, en ningún lado de la Escritura nos manda a declarar, a decretar o establecer, que es lo de tan de moda tristemente hoy en día. Pero esto es un error de enseñanza, es un error de doctrina, porque no hay un solo fundamento en el cual tú y yo nos avale para poder decretar o declarar. El único texto que ocupan dice: el que confesare con su boca que Jesús es el Señor. Y se refiere, número 1, a la salvación, número 2, se refiere a una confesión de que Cristo es el Señor, y es una situación extremadamente específica, no da una situación de amplitud para confesar, declarar o establecer. Pero muy diferente, amado, respecto a una misma situación del SARS-CoV-2, de la pandemia que estamos viviendo, es creer lo que dice el Salmo 91, que plaga no tocará tu morada. Y confiamos con todo el corazón que Dios nos guarda, que Dios nos libra, que Dios nos protege, porque su palabra lo dice. Y si Dios no nos guardare, confiamos en sanidad divina. Y si aún Dios no nos sanare, en Él esperaré y en Él confiaré. Job da una palabra gloriosa. Job dice: aunque Él me matare, en Él esperaré. Esta es la convicción plena. Y podemos ver esta misma fe en los amigos de Daniel. Si tú recuerdas, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando estaban a punto de ser lanzados, ellos dijeron: confiamos en Dios. Y estoy parafraseando, claro. Confiamos en Dios, pero si Dios no nos librare, de todos modos no nos doblaremos rodilla a un Dios falso y seguiremos confiando en Dios. Esa es la plenitud y la confianza en la cual tú y yo tenemos que tener, amado, con un fundamento firme en la palabra de Dios. Y de esta manera, a través de la enseñanza, a través de la convicción en la palabra, a través de la certeza que tenemos en Cristo Jesús, a través de la llenura del Espíritu Santo, podemos caminar y podemos influenciar e infundir fe en los corazones de las personas que nos rodean. Porque independientemente del credo de fe, es necesario que las personas en este tiempo difícil reciban una palabra de ánimo. Hay muchas gentes que se expresan con una falsa fortaleza. Yo creo que todos conocemos personas así, que se expresan con una falsa fortaleza, que se expresan con una situación muy complicada, como un caparazón, ¿no? Que ponen y dicen: no, yo soy fuerte, yo creo, y no me pasa nada, y yo saldré adelante sin Dios. Y hacen ciertas expresiones así, no sé si lo has notado, pero eso lo hacen en una obra externa, porque al fin y al cabo son seres humanos como cualquier otra persona, y estoy seguro que cuando llegan a casa, cuando están solos, lloran, se ponen tristes, se deprimen, pero cuando salen a la calle ponen esa barrera, ponen ese caparazón para que la gente no pueda entrar y pueda ver su debilidad. Pero somos seres humanos, todos respiramos, todos sudamos, todos tenemos las mismas capacidades físicas en diferentes maneras. Entonces, de la misma manera, en el alma, amado, todos necesitamos una palabra de fe y una palabra de ánimo con la cual podamos subsistir. Es como una persona que está a la deriva en mar abierto, pasa un barco y dice: no, yo puedo solo, y está a cientos de millas náuticas de la orilla más cercana. Por mucho orgullo, por mucha soberbia y altivez de corazón, sabemos que esa persona, si no recibe ese salvavidas, va a morir. Y la situación actual
actual es la misma. Mucha gente vive muerta en sus emociones, vive muerta en sus incapacidades, vive muerta en las situaciones que lo afligen de depresión, tristeza, ansiedad, y buscan terapias, buscan situaciones humanas para poder salir adelante, que lo único que provocan son placebos emocionales. Pero tú y yo tenemos la responsabilidad, y me atrevo a decir, amado, la responsabilidad, porque Dios nos ha delegado por parte de Él directamente su corazón, a través de la obra de Cristo, a través del poder del Espíritu Santo. Dios nos ha delegado el poder para poder influenciar a los demás. Pero para poder influenciar a los demás, primero tenemos que estar llenos nosotros, porque tú y yo sabemos que nadie puede dar algo que no tiene, nadie puede dar algo del cual no posee. Entonces, antes de influenciar a los demás, tú y yo necesitamos estar llenos de la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo, buscándole, orando, leyendo la Biblia. Y muy importante que esté siguiendo estas transmisiones de Aposento Alto en casa. Es muy importante porque es una de las maneras en las que estamos siendo capacitados para preparar a la iglesia que anhela irse con el Señor, que anhela irse con Cristo en las nubes, porque tú y yo sabemos que el rapto está a punto de suceder, tú y yo sabemos que el rapto está a punto de llegar, y el Señor viene por una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Y una de las situaciones muy importantes, amado, amada, que me hagas favor de escucharme y de verme por esta transmisión, es de que tú y yo debemos de comprender que tenemos la responsabilidad de compartir del Evangelio de Jesús. Dios no decidió salvar al mundo a través de cosas raras en el cielo. Dios no decidió salvar al mundo a través de situaciones extrañas, de manifestaciones de ángeles o situaciones sobrenaturales de esa manera, sino Dios decidió salvar al mundo a través de la predicación de la iglesia del Evangelio de Jesús. Entonces tú y yo tenemos esa responsabilidad. Mira, por darte un ejemplo, ¿no? Acabo de subir un video que te pido que lo puedas compartir y lo puedas ver, y si le das un like, pues te lo agradezco mucho. Se llama Sacúdete el polvo, y donde este mensaje está dirigido a personas que no conocen a Jesús. Y yo voy a estar subiendo este video una vez por semana, los días viernes a las 3 de la tarde. Voy a estar subiendo este tipo de videos para que la gente pueda conocer a Jesús desde una perspectiva correcta. Pero he recibido muchas críticas, aunque gracias a Dios van muchas reproducciones en las primeras 12 horas, y van casi 1400 reproducciones, gracias al Señor. Pero los comentarios, 2 buenos y 4 malos. Pero cuando analicé los comentarios malos, no me criticaban a mí, no criticaban lo que yo decía, sino criticaban lo que ellos llaman religión. Y eso motivaba mi corazón en el sentido de la falsa enseñanza y los falsos conceptos, porque como tienen ideas equivocadas o han sido decepcionados en la manera que comentamos de que Dios no hizo algo como ellos lo esperaban, o han sido decepcionados por los ministros, culpan a Dios de esto y no pueden separar lo que es Dios del ministro, porque siempre el ser humano se va a equivocar, y eso es inequívoco, esto es permanente. Somos humanos y todos fallamos y nos equivocamos, aunque hagamos nuestro mejor esfuerzo. Y yo recuerdo, amado, tú debes de verlo conmigo, de recordarlo conmigo, cuando Moisés pasó una situación semejante donde reflejó, digamos, y lo digo con todo respeto, de una manera equivocada a Dios. El pueblo de Israel sale de Egipto, estaban siendo esclavos, había un estrés tremendo, había una situación muy complicada, de duda, incertidumbre, aunque habían visto las plagas, habían visto abrir el mar, habían visto la nube, y había habido una separación con los hombres de Acán, de Abiram y de Datán, que habían traído una división al pueblo, habían visto la gloria de Dios en el tabernáculo, pero aún se respiraba en el ambiente cierta incertidumbre, aún se respiraba en el ambiente duda respecto a Moisés, con las guerras que provocó Aarón y María, cuando les cayó lepra, sabes la historia. Pero hay una situación donde Dios se quiere revelar al pueblo de Israel de una manera apacible. Y esto lo vemos después de que Dios muestra su gloria a Moisés, y Moisés expresa que Él es un Dios bueno, consolador, lento para la ira y grande en misericordia. Y podemos ver que Dios ahora quiere reflejarse de una manera amorosa, como vamos a expresarlo así, se reflejó ahora con Jesús, un Jesús de amor, un Jesús de vida, un Jesús que abraza, un Jesús que está pendiente de nuestras situaciones, y un Jesús que es muy amoroso con nosotros. Claro, y que también corrige nuestros errores y trae castigo, ¿no? Pero vamos, en este sentido quería conocer que Dios se manifestara, y quería Dios que lo conocieran como Él es, un Dios de amor, no solamente un Dios
de fuego o castigador. Y ¿te acuerdas la peña de Oreb? Dios le da una primera instrucción a Moisés y le dice: Moisés, golpea la roca. Y Moisés golpea la roca y brota agua. Pero la segunda vez parece como que Moisés no puso mucha atención, estaba distraído, o simple y sencillamente por el momento tan emotivo y fúrico a raíz de la incredulidad de la gente, reaccionó de una manera violenta, como muchas veces nosotros hemos reaccionado como parte de nuestra naturaleza. Y aun cuando Dios le dijo que golpeara la roca, que le hablara a la roca, Moisés volvió a golpearla, cuando la instrucción había sido diferente. En la primera ocasión, golpea la roca y brotará agua. En la segunda ocasión, háblale a la roca y brotará agua. Pero Moisés volvió a golpear la roca, brotó agua porque Dios respaldó a su siervo, pero expresó mal a Dios. En la primera vez nos habla de la ley que golpea y azota. La segunda ocasión Dios quería hablarle a la roca, tipificando al verbo que es Cristo, a la palabra, para que expresaran un Dios que no solamente golpea o que azota, sino un Dios que habla y que tiene comunicación con el pueblo. Y esto fue tan grave que le costó a Moisés no entrar en la tierra prometida, aunque sí probó de los frutos cuando manda a los espías y prueba del fruto, pero no entró en la tierra prometida a causa de esta situación, porque reflejó mal a Dios. Y cuando tenemos un criterio y un cierto crecimiento en Dios, podemos darnos cuenta que los ministros, que los seres humanos van a fallar, pero esto no significa que Dios falle. Y en muchas ocasiones las fallas no son voluntarias, sino es propia de la naturaleza humana. Entonces, amado, nuestra fe y nuestra convicción no puede estar basada y fundamentada definitivamente en preceptos o situaciones humanas o de influencia humana, sino en lo que Dios dice, porque Dios es fiel y Dios no es hombre, y lo aclara la Biblia. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que si tú me estás escuchando en vivo o a través de una repetición, has estado frustrado porque una persona te quedó mal que representaba a Dios, sacúdete el polvo, levántate y sigue adelante. El hombre va a fallar y pon tus ojos puestos en Cristo. La Biblia nos enseña con claridad, el apóstol Pablo, que nuestros ojos estén puestos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Porque si ponemos nuestros ojos en el hombre o en las situaciones humanas, pues vamos a estar tronados totalmente, estarás de acuerdo conmigo. Entonces, cuando ponemos nuestros ojos en Cristo Jesús, podemos caminar con una fortaleza, sabiendo que de Él proviene absolutamente todo, y Él nos da gracia sobre gracia, poder sobre poder, y nos da ese poder y ese amor que necesitamos. Entonces necesitamos influenciar a la gente de la manera correcta, necesitamos influenciar a las personas en una manera muy concreta para que puedan conocer al Jesús de la Biblia, no a un Jesús religioso, porque a veces es importante decirlo, que a veces el Jesús que nos enseña la religión es muy diferente al Jesús de la Biblia. A veces pensamos, y yo es de una manera diferente a lo que Jesús es. Yo he oído decir a mucha gente: pastor, Jesús yo creo que dice esto, o piensa así, se ponen en la boca de Jesús o en la mente de Jesús, y esto no es así, no es posible. Si tú quieres conocer a Jesús es a través de la Biblia, y a veces el Jesús que, o sea, me da risa porque a veces increíblemente el Jesús que refleja la religión es muy diferente al Jesús que viene en la Biblia. El hombre pone tabús, estigmas, reglas, limitaciones, y Jesús no es así. Jesús es abierto, Jesús es plural, Jesús es integral, Jesús es amor. No solamente tiene amor, Él es amor. Yo recuerdo una ocasión que unos niños, ¿recuerdas? Los niños siempre siguen, y no más dejar mentir, amado, a los que les ponen atención. Los niños siempre siguen a los que están al pendiente de ellos. Y en una ocasión iban unos niños acercándose a Jesús, y los discípulos dijeron: espera, no te le acerques al maestro, no te le acerques al Señor, porque está ocupado o se vaya a enojar. Y Jesús, viendo la situación, dijo: déjenlos que se acerquen a mí. Y yo me imagino al gigante de Galilea, al maestro, jugando con esos niños en el suelo, subiendo hacia arriba de él, dando vueltas y expresando un amor genuino y tremendo.
y para asombro de la gente, ¿no? Porque ese mismo Jesús que podía jugar con esos niños en el suelo, corriendo atrás de ellos, y después los niños siguiendo a Jesús y Jesús dejándose atrapar por ellos, abrazándolos, poniéndolos en su regazo. ¿Cómo era posible que unos minutos después pudiera hablar con tanto poder, con tanta autoridad y pudiera hacer los milagros que hacía? Y esto no es otra cosa más que reflejar, amado, el amor de Jesús. Porque a medida que tú y yo reflejamos el amor de Jesús, a medida que tú y yo reflejamos el amor que Él tiene, la gente se acerca como las abejas a la miel. Entonces, amado, es importante que a través del conocimiento del Jesús de la Biblia, a través del conocimiento del Jesús que Él que nos expresa la palabra de Dios, podamos compartirlo de una manera eficaz sobre aquellos que han limitado su fe. Y insisto, amado, si tú que me estás escuchando tienes alguna incertidumbre, algún problema por algo que Dios no hizo, vamos adelante. Dios no es catalogado por lo que hace o no con nosotros. Dios hará lo que Él cree que es lo mejor. La Biblia nos explica con claridad: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces vayamos más adelante, amados. Si fuiste decepcionado por algún ministro, levántate, perdónalo. Porque así como te fallaron, tú también has fallado. La Biblia nos dice que perdonemos 70 veces 7. Y a veces hacemos un cálculo matemático, ¿no? Erróneamente, déjame decirte. Porque a veces pensamos que ese 70 a veces 7 es 70 por 7. Y decimos, tenemos que perdonar 490 veces, amado. Pero esto va mucho más allá de un cálculo matemático, ¿verdad? Yo no soy matemático, ni físico, ni mucho menos. Pero quieres saber la cuenta de lo que tenemos que perdonar. Tienes que poner 7, 7, 7, 70 veces. Y el número que te dé esto es las veces que tienes que perdonar. Entonces es una cifra estratosférica y que evidentemente no nos habla de una cantidad numérica, sino nos habla de una situación de corazón de perdonar e ir adelante. Porque cuando no perdonamos, somos esclavos de la persona que no hemos perdonado. Entonces vayamos adelante y despojémonos de toda carga de toda carga de pecado, de esa mochila que descargamos llena de piedras, llamada vergüenza, autocompasión, autojustificación, rencor, ira y demás sentimientos equivocados. Quitémonos esa mochila y entreguémosla a Jesús para que Él nos haga libre de todo esto. Así que no vale la pena estar deprimidos, tristes, cuando Dios tiene planes maravillosos para nosotros. Hay un texto que a mí me llena de gratitud y me llena de mucho amor cuando la Biblia nos enseña que cada día son nuevas sus misericordias. Nota esto, son nuevas cada día sus misericordias. Cada día tenemos la oportunidad, amado, de salir adelante, de sonreír, de estar contentos y dejar atrás toda la sarta de situaciones que nos hacen infelices. Cada día es nueva la oportunidad, cada día es nueva la circunstancia, es una oportunidad que Dios nos da. Gloria al Señor. Entonces vamos adelante, amado, vamos adelante a la perfección en lo que Cristo viene y estar siendo preparados para lo que el Señor tiene para nosotros. Gloria al Señor. Bueno, vamos a continuar con el tema, amado, de lo que hemos estado tratando en las últimas semanas, en los últimos días respecto a la fe. Ya vamos a acabar toda la doctrina de la fe. Yo estoy muy contento porque vamos a pasar al siguiente tema, que vamos a tratar los 12 desiertos y vamos a tratar de terminar también los 12 desiertos. Gloria al Señor. Mientras esté este periodo de confinamiento, vamos a estar transmitiendo todos los días a las 8:30 de la noche. Gloria al Señor, para que estés atento, amado, y puedas estar al pendiente para las transmisiones. Y recuerda también, por favor, comparte este video para que otras personas puedan conocer del mensaje de Jesús y puedan ser bendecidos y puedan ser edificados de una manera correcta. Aleluya. Bueno, estamos viendo el séptimo aspecto para desarrollar una fe creativa. Y hablamos que el séptimo aspecto para desarrollar una fe creativa, amado, es cuando desarrollamos o aprendemos a reposar en fe. Y reposamos en fe en 4 maneras. Número 1, amado, reposamos en fe reposamos en Dios cuando velamos. O reposamos en Dios velando. Y cuando hablamos de velar, amado, hablamos de oración. Qué importante es en este tiempo pasar momentos de oración. Qué importante es en este tiempo pasar momentos de intimidad con Dios. Es importante, muy importante que leamos la Biblia, es muy importante que cantemos, que alabemos, que adoremos, pero también es muy importante que tú y yo podamos pasar un tiempo de oración, que podamos doblar nuestras rodillas y buscar al Señor. Algo que puedo garantizarte lo profundo de mi corazón es que entre más busques al Señor, Él más vendrá.
Mira, la Biblia dice que Él nos anhela celosamente. Entonces, si nosotros pedimos a Dios que ponga hambre por su presencia y contemplamos esta hermosura de que Él nos anhela, Él anhela estar con nosotros, eso se vuelve una bomba espiritual. Porque recuerda que el salmista dice, un abismo llama a otro abismo, es decir, lo profundo del corazón de Dios llama a lo profundo de nuestro corazón y podemos pasar unos tiempos increíbles en la presencia de Dios. Yo quiero desafiarte a que puedas orar y decirle al Señor, no me muevo de aquí hasta que tú no vengas y me toques y me cambies y me lideres y quites de mí toda carga y toda presión que no me deja ser feliz y no me deja ser pleno. Que expongas a Él tus necesidades, que expongas a Él lo que te pasa con tal claridad, amado, como si hablaras con un amigo. Mira, a veces muchas personas dicen, pastor, es que no sé qué orar, pastor, no sé qué decir. Y a veces yo las he oído platicar o los he oído platicar y son, como decimos acá en México, son unos pericos que hablan y hablan hasta por los codos. Y cuando van con Jesús no saben qué hablar. Y esto es increíble porque tienen un concepto así no muy claro de Jesús. Y cuando tú y yo tenemos un concepto claro de Jesús, de que es nuestro amigo, es nuestro mejor amigo, y el Espíritu Santo es nuestro mejor amigo, entonces podemos hablar con Él de una manera con tal libertad que podemos expresar todo lo que sentimos y todo lo que traemos cargando que nos estorba, y podemos pedirle cualquier cosa conforme a su voluntad, Él la concederá. Porque mira, amado, al fin y al cabo tú y yo tenemos que comprender que nadie nos conoce mejor que Jesús. Tú y yo tenemos que comprender que nadie nos conoce mejor que el Maestro. Entonces, ¿qué más es compartir y decirle lo que sentimos, lo que vivimos ese día? Hay un ejercicio que yo hago constantemente, y es, pongo una silla enfrente de mí y hablo con Él, y le digo lo que siento, ¿no? Hace apenas unos días yo le decía, Señor, la situación que estamos viviendo, estamos transmitiendo en vivo, diario, ¿qué hacemos? Y yo hablaba con claridad con Él, y Él me traía una palabra muy eficaz respecto a este tiempo, acerca de lo que tenemos que hacer, y estoy tratando de llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque es mi amigo, el Espíritu Santo es mi amigo, y yo sé cuando estoy con Él. Hay veces que estoy orando y estoy con los ojos cerrados, y mi esposa me dice, Job, aquí está el Espíritu Santo, y yo, sí, aquí está, ¿verdad? Porque es mi amigo y lo invité a que viniera y necesito platicar con Él. Y te puede sonar esto raro y medio místico, pero no tiene nada de raro ni de místico, porque, amado, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y esto es una cercanía y un compañerismo que podemos desarrollar a través de la vida misma. Al fin y al cabo, nuestro anhelo es estar con Jesús por la eternidad, pero Él dejó al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que te animo a que puedas esperar en Dios velando, porque cuando oramos, amado, podemos ver la mano de Dios. Cuando oramos podemos testificar del poder de Dios. Cuando oramos podemos ver su gloria, podemos ver la manifestación de su poder. Entonces, amado, yo te invito a que puedas doblar tus rodillas en un tiempo, sentado, de pie, puedas orar en lenguas, puedas orar en entendimiento y puedas exponerte a Dios. Mira, yo lo entiendo así, no sé, quiero ser muy claro y transparente. Como llegar con Jesús y literalmente abrir nuestro pecho y exponer nuestro corazón. Así yo lo veo. Y cuando Él ya lo conoce, entonces esto nos da mayor confianza. No le vamos a decir nada que Él no sepa, no le vamos a decir nada que Él no haya estado presente y en el cual no pueda comprendernos. Recuerda que la Biblia dice que el Señor Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Este es un aspecto muy importante en el cual podemos contemplar que el Señor fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces Él nos comprende, tenemos un sumo sacerdote que puede comprender nuestras debilidades, amado. Entonces vayamos con plena confianza. A veces la gente no va con Jesús porque piensa que lo va a castigar, que lo va a regañar, o que tantas ideas erradas, ¿no? Pero vayamos con plena confianza. El apóstol Pablo dice, entremos pues confiadamente ante el trono de su gracia para hallar oportuno socorro. Entonces vayamos confiadamente, busquemos al Señor y reposemos en Dios, velando, orando, buscando al Señor con oración y súplica. Número 2, la segunda manera en la que tú y yo podemos reposar en Dios es en silencio. Mira, la Biblia nos enseña que hay un anhelo de expresión y cada uno de nosotros tenemos un anhelo de expresar lo que sentimos. Ahora, cuando hablamos de esperar en silencio, no me refiero a no orar, porque pareciera contradictorio si no lo aclaro,
Tú puedes decir, Job, pero hace ratito dijiste que habláramos con Jesús y ahora me dices que en silencio. No entiendo. Bueno, cuando hablamos de reposar en silencio no me refiero a no hablar, no me refiero a no expresar delante de Jesús lo que sentimos, sino me refiero a guardar silencio con los enemigos o guardar silencio en medio de las situaciones. Esto es, no guardar queja con la gente, no ser transmisores de quejas, no ser transmisores de malas noticias. Yo creo que tú, igual que yo, conocemos gente que es bien negativa, que hablamos con ellos y siempre tiene la noticia última de la catástrofe, siempre tiene la última noticia del momento. Hablan de homicidios, de robos, y siempre está, ya supiste que robaron a tu vecino, y siempre dan esas malas noticias. Y son mensajeros de malas noticias. Número uno, yo te recomendaría que tapes tus oídos con esa gente y sigas adelante, sigas tu camino y no te detengas a escuchar a estas personas que lo único que hacen es llenar el corazón de preocupación, de ansiedad y demás cosas que no son de Dios, sino podamos platicar con personas que puedan llenar nuestro corazón, puedan bendecirnos y podamos tener un tiempo de sana plática. Pero bueno, este es otro tema y otro aspecto que trataremos más adelante. Pero el hecho de esperar a Dios en silencio es la manera en la que Dios actuó en la tierra, es decir, cuando Jesús caminó en la tierra. Jesús predicó, pero jamás lo viste proferir una queja, jamás lo viste proferir una culpabilidad. Y esto, amado, es una enseñanza tremenda porque el hombre es experto en culpar, el hombre es experto en condenar. Y en una ocasión Jesús se encontró frente a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Y lo primero que yo me pregunto de esta situación es, tomaron a la mujer, pero ¿dónde estaba el hombre con el cual había cometido tal acto de pecado? Y no aparece en escena porque la ley de los hombres de ese tiempo era muy machista y solamente apedreaban a la mujer, cual era algo injusto. Pero estaban a punto de apedrearle y para tentar a Jesús le preguntaron, Señor, la ley dice que la apedreemos, cosa que la ley no decía, era la ley de los hombres, no la ley que Dios había dado. Pero Jesús, en una sabiduría tremenda, amado, una sabiduría gloriosa que nos da un ejemplo de lo que es hablar con cordura y hablar con sabiduría. Claro, pues Él es la sabiduría, ¿verdad? Los griegos tienen a Tot, el Dios de la sabiduría, que no le llega ni a los pies al maestro, que es la sabiduría misma, Cristo Jesús. Pero Jesús, dice la Biblia, que escribiendo en tierra, y algunos dicen que estaba escribiendo los pecados de la gente, que hubiera sido eso extremadamente increíble y asombroso, dijo estas palabras: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y esto fue una situación que conmocionó a la gente porque me imagino empezaron a voltearse a ver los unos a los otros y Jesús seguía escribiendo en tierra y Jesús seguía con toda calma y tranquilidad y ellos empezaron a susurrar entre unos y otros: ¿qué hacemos? ¿Y cómo debatimos ese comentario? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Pues cualquiera que dijera el más mínimo comentario iba a ser acusado de mentiroso porque todos estaban llenos de culpa y de pecado y no habían sido apedreados. Entonces dice la Biblia que yéndose primero los más viejos hasta los más jóvenes, claro, porque habían cometido más pecados por el simple transcurso de la edad, del tiempo, se quedó Jesús con la mujer solos. Jesús la abrazó, la levantó y le dijo: hija, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. No expuso un discurso, no expuso mil cosas que pudo haber dicho. Fue concreto: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y de ahí en más guardó silencio. Amado, guardar silencio no implica quedarnos callados. Implica hablar la palabra de Dios. Guardar silencio implica hablar con la persona correcta. Todo lo que tengamos que expresar de nuestra situación, vayamos con Jesús. No seamos transmisores de malas noticias. No seamos transmisores de negatividad, que ahora que en este tiempo de crisis y de pandemia es lo que menos necesitamos. En este tiempo necesitamos ser transmisores de verdad, transmisores de vida. Porque tienes dos bendiciones: una, ser promotor de vida porque Jesús está en ti, y ser promotor de la luz porque tú estás en luz, porque Jesús es luz. No solamente tienes luz, somos luz porque estamos en Jesús. Entonces, este aspecto de silencio, amado, podemos ver el siguiente ejemplo cuando Jesús, dice la Biblia, que iba rumbo a ser crucificado, y la Biblia nos enseña que Él guardó silencio, cumpliendo la profecía de Isaías, que Él guardó silencio frente a sus trasquiladores porque fue llevado como oveja al matadero.
Y en esta situación hay dos cosas que me llaman poderosamente la atención. Dos momentos en la historia que quiero que viajes conmigo a 2000 años en el pasado y veamos estos dos eventos. Número uno es en el camino a la prisión, a ser golpeado, y el segundo ya es cuando estaba en el Gólgota crucificado. Cuando es siendo lacerado, siendo golpeado, escupido y demás vejaciones y con unos golpes terribles que seguramente tenían sus órganos internos algunos expuestos debido a los latigazos tan terribles, mortales y criminales que hacía el Imperio Romano, tan terribles pues. Herodes, dice la Biblia que había oído mucho hablar de él y quería ver un milagro, y Jesús guardó silencio. Herodes le dice, y cuando se junta con Pilato, sabes la historia, cuando se lo envían el uno al otro, tanta cosa, y le dice, dicen que tú eres el rey de los judíos, ¿qué tienes que decir a esto? Y Jesús sencillamente levantó un poco su rostro y dijo, tú lo has dicho. Eso es dignidad, eso es guardar silencio con dignidad. Y el otro evento histórico que me llama poderosamente la atención es cuando los soldados se burlan de él y le dicen, y cuando él decía Elí, Elí lama sabactani, empiezan a burlarse y decir, Elías llama, y decir, eres el Hijo de Dios, porque no bajas de la cruz. Amado, Jesús, al simple hecho de mover un dedo, los ángeles hubieran devastado Jerusalén en un instante. Imagínate la escena. Dios estaba, Dios en la tierra, el verbo hecho carne, Cristo Jesús, estaba siendo crucificado por unos simples mortales. Imagínate la escena, toda la ciudad rodeada por ángeles del cielo. No estaban en otro lugar, estoy seguro que el 100% de los ángeles estaban en Jerusalén, contemplando con admiración, con asombro, cómo su creador estaba permitiendo que le hicieran tanta cosa sin explicación para ellos. ¿Cómo era posible que Jesús estaba tolerando tanto dolor, tanto golpe de seres tan inferiores y tan simples como los seres humanos? Pero los ángeles pudieron contemplar el amor de Jesús por la humanidad. Y si Jesús no se bajó de la cruz, fue por obediencia al Padre y por amor a nosotros, para entregar al Padre una iglesia que nació en el momento justo de la crucifixión, que fue ratificada con la resurrección. Entonces, amado, la manera de guardar silencio es expresando la palabra y llevando nuestra queja y nuestra súplica a Dios. Amén. Bueno, número 3, la tercera manera en la que debemos de esperar en Dios es, gloria al Señor, es sirviendo, reposando a Dios, sirviendo. A veces muchas personas, estarás de acuerdo conmigo, que dicen, yo voy a servir a Dios cuando todo esté bien, yo voy a servir a Dios cuando todo esté como alineado, como por un poder cósmico, ¿no? Cuando la gente habla de que los planetas se alineen y hagan tanta tontería. Amado, nunca se va a alinear todo para que sirvas a Dios. El servicio a Dios es un compromiso, el servicio a Dios es una determinación, el servicio a Dios es una situación en la cual tú y yo tenemos que tener plena convicción y hacerlo. Otro pretexto que pone la mayoría de la gente es porque no estoy capacitado, y esto es entendible, porque tú y yo vamos a comprender que el proceso del llamamiento es el siguiente. Dios te llama, Dios te elige y te dice, ven, sírveme. Aunque no sepas nada, Dios te usa, y aunque seas lo que seas, ¿no? Porque mira, un ejemplo es esto: tú puedes tomar un billete del mayor denominación que tengas en tu país y puedes tenerlo recién salido del banco de tu país, ¿no? Y está nuevecito y tiene cierto valor, y tú lo puedes apretar y cambia el valor. No. Tú lo puedes pisar, cambia el valor. No. ¿Por qué? Porque tiene un valor determinado por una autoridad superior, por el banco, en este caso aquí en nuestro país, por el Banco de México. De la misma manera, amado, tú tienes un valor que va más allá de ti, que está delegado y está dado por una autoridad superior, que es Jesús. Y tú eres hijo de Dios, y este valor es incalculable. Así hayas pasado las peores de las situaciones, hayas hecho lo que hayas hecho, estés bajo una situación terrible en el pasado, hoy Dios te ha hecho una nueva criatura y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y tu valor no está en duda.
Y a veces la gente pone por pretexto el pasado para servir a Dios, como yo si hice tal o cual cosa. Bueno, si tú naciste de nuevo, tú te arrepentiste en lo profundo de tu corazón, las cosas viejas pasaron y ya no existen. Tus pecados fueron arrojados a la más profunda mar. Y no hay nada que te limite para servir a Dios. Otra es la capacidad. Mira, Dios te llama, Dios te elige, y la Biblia nos enseña que Dios al que llama, capacita. Él te mete en su escuela. A través de la palabra, los tratos personales, el Espíritu Santo, Él te mete en su escuela. Y Dios te llama, Dios te capacita. Y una vez que te capacita, amado, Dios te prueba. A veces las personas, cuando vienen las pruebas, piensan que son el reflejo de que Dios los ha dejado. Y dicen, ¿por qué me sucede tal o cual cosa? Dios, que no estás conmigo. Y bueno, tenemos una perspectiva equivocada porque Dios está con nosotros, que pasan las cosas, porque Dios está probando nuestro corazón. Dice la Biblia que Dios llevó al pueblo al desierto, así como nos lleva a nosotros al desierto, para probar qué había en nuestro corazón y darnos gracia. Amados, si no hay sanidad, si no hay escasez, no vamos a ver al Dios que provee. Si no hay esta pandemia, no vamos a ver al Dios que nos guarda de los peligros y de las crisis y de las infecciones. Así que glorifica a Dios. El apóstol Pablo dice, dad gracias a Dios en todo. Y eso es por el propósito de Dios, porque cada situación va a traer a nuestro corazón y va a traer a nuestra vida una enseñanza gloriosa para poder crecer. Algunas veces vamos a tropezar con una piedra, sí. Nos vamos a equivocar, sí. Vamos a caer, sí. Pero 7 veces caerá el justo y 7 veces será levantado. Y este aprendizaje es para no volver a cometer los mismos errores. Hay tanta cosa de lo que nos podemos arrepentir. Tanta cosa que dijéramos, ¿por qué dije sí o por qué dije no? Pero es parte de un plan en el cual podemos aprender, en el cual podemos crecer para no volver a cometer los mismos errores. Y no hay pretexto, amado, para que no sirvamos a Dios. Porque a través del servicio a Dios vamos a cumplir el propósito de Dios. No hay pretexto para que no sirvas a Dios. Ponemos el ejemplo del profeta Elías, que cumplió su ministerio y reposó haciendo todo aquello que Dios le había mandado. Además, podemos ver que Eliseo le empezó a servir y no caminó nunca más solo. Y podemos ver el reposo del apóstol Pablo, de que es ejercer su apostolado, el pastor de pastorear, el del discípulo seguir el ejemplo del maestro, el del creyente, el de obedecer y servir en las cosas pequeñas para que Dios pueda ensancharle. Así que, amado, no tenemos un pretexto para no servir. Es urgente que tú y yo nos levantemos en el servicio a Dios, porque el Señor va a venir por una iglesia que esté trabajando, por una iglesia que pueda servirle. Gloria al Señor. Ahora, número 4, la cuarta manera de reposar en Dios es con esperanza. Y este es el tema que esperemos tratar hoy y terminarlo el día de hoy. Reposando en Dios con esperanza. Gloria al Señor. Amado, podemos ver que el profeta Elías cumplió su ministerio y reposó haciendo todo aquello que Dios le había mandado. Elías siguió su ministerio sin temor, y aunque en algunas ocasiones tenía que dar palabras duras de parte de Dios, las dio con esperanza y fielmente. De modo que Acab, el rey, se humilló delante de Dios, y con ello Dios aplazó su juicio. El reposo de esperanza permitirá que Dios obre su voluntad a través de sus siervos fieles. Aleluya, gloria al Señor. Ahora, ¿qué es esperanza, amado? Esperanza es tener confianza más allá de nuestra capacidad. Esperanza es confiar plenamente en que Dios cumplirá su propósito. Hay muchas situaciones de Dios que hoy no puedes ver. Hay muchas situaciones de Dios que hoy no puedes contemplar y que pareciera imposible que Dios cumpliera su palabra y su propósito en ti. Aquellas promesas que Dios ha hecho que hoy pareciera que están tan lejanas. Una de las maneras de esperar en Dios, de reposar en Dios, es con esperanza, sabiendo que Dios cumplirá su propósito en ti. Amado, Dios no es Dios de obras incompletas. Dios es un Dios de obras completas y va a terminar lo que ha empezado en tu vida. Aunque hoy veas con mucha diferencia, aunque hoy veas con mucha lejanía lo que Dios tiene para ti, aunque veas hoy con mucha lejanía lo que el Señor ha prometido, Dios lo hará en el momento que menos lo esperas. Aunque tú hayas doblado tus brazos, Dios sigue creyendo en ti.
Aunque tú hayas perdido la fe en Dios y hayas perdido la fe en ti mismo, Dios sigue creyendo en ti. Y hay una esperanza que nos mantiene firmes, y es que fiel es el que prometió que también lo hará. Amado, no desfallezcas. Mira, en este tiempo es tan fácil ser prisioneros de una multitud de cosas. Es tan fácil ser prisioneros de estrés. Es tan fácil ser prisioneros de la depresión, prisioneros de la ansiedad y de tantas cosas que afectan de una manera tan tremenda a nuestra alma. Pero Dios nos llama a que en este tiempo tú y yo seamos fortalecidos siendo prisioneros de esperanza. Así es, amado, prisioneros de esperanza. Que tú y yo podamos confiar plenamente en lo que Dios hará. Que tú y yo podamos confiar plenamente en el plan y en el propósito de Dios para nosotros. Que podamos confiar plenamente que Dios es un Dios de obras completas y va a terminar sin lugar a dudas lo que ha empezado en nosotros. Esperanza es tener la fe, la certidumbre, la plena confianza que Dios cumplirá su palabra sin lugar a dudas. Ahora esta esperanza nos hace mantenernos y continuar. Yo sé, amado, y yo creo que es parte de nuestra propia naturaleza. Es una situación que a todos nos ha pasado, a todos nos pasa y nos sucede. Es que hay un momento donde todos queremos renunciar. Hay un momento donde todos queremos dejar las cosas. Y casi en todo. Pero la esperanza nos mantiene. Porque sabemos que hemos llegado hasta aquí porque Dios nos trajo. Y si Dios nos ha traído a este desierto de la pandemia del SARS-CoV-2, es porque Dios no nos va a dejar tirados en este desierto. Dios nos va a ayudar a salir adelante con su protección, con su guarda, con su sanidad y con su provisión. Tenemos esta esperanza, amado. Tenemos esta esperanza que su promesa no está basado en un hombre, sino está basado en Él mismo. Y esto nos da la garantía plena de poder confiar plenamente en el Señor. Así que ánimo, amado. No pierdas la esperanza, no te desanimes. O si has tenido un desánimo, levántate y vamos, que lo mejor está por venir. Mira, un ejemplo de esperanza es el apóstol Juan. No sé si alguna vez hayas leído el Apocalipsis, pero tú puedes encontrar que la Biblia dice que, sabemos que Juan escribió el Apocalipsis en Patmos, en esta isla que aún está por aquella zona de Oriente Medio. Y cuando él tenía aproximadamente 110 años, ya era una persona muy longeva, había rebasado por mucho el estándar de vida de aquellos tiempos. Yo estoy seguro que ella estaba despidiéndose. Y bueno, un paréntesis de saber por qué lo mandaron a Patmos fue porque no lo pudieron matar, amado. Tú puedes ver que de los 11 discípulos más, en esta lista incluyendo a Pablo, sin contar a Juan, todos murieron de manera trágica. Y la historia nos narra con claridad cómo murió cada uno de ellos, pero del que no nos dice con claridad es de Juan. De hecho, no hay un registro de su muerte, que esto es un misterio que podemos hablar en otro tiempo, por mucho tiempo respecto a esto que es glorioso, pero no lo pudieron matar de ninguna manera y lo exiliaron a la isla de Patmos, así literalmente, así como que prácticamente los romanos diciendo, muérete cuando puedas, ¿no? Pero no sabían que Dios tenía hoy un plan poderoso todavía para Juan en Patmos, porque le reveló Apocalipsis. Y cuando tenía esta edad ya grande, amado, parece como que se empezaba a despedir, a coquetear con que ya todo había terminado, y se aparece un ángel y le dice, hey Juan, levántate porque aún tienes que predicar sobre muchos pueblos, sobre muchas lenguas y sobre muchas naciones. Es decir, tú piensas que esto ya se acabó, pero tienes mucho camino por delante. Así que, amado, si tú has pensado que esto se acabó para ti, yo quiero decirte lo profundo de mi corazón y tómalo como un mensaje de Jesús para tu vida. Es de que hay mucha cosa, muchos planes de Dios para ti en adelante. Esto no se ha acabado, independientemente de la edad que tengas. Si estás muy joven, tienes toda la vida por delante. Si tienes una edad avanzada, tienes un futuro en Dios porque tiene planes de bien para ti. Mira, la Biblia dice en Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo acerca de ti, y estos son planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Así que cuando tú y yo vemos los planes de Dios, cuando tú y yo confiamos en los planes y propósitos de Dios, podemos saber que hay una esperanza en Dios, que hay una esperanza en el Señor, y podemos caminar confiadamente. Así que ánimo, levanta tus pies, levanta tus brazos caídos, que hay un plan de Dios para tu vida. Ánimo, amado, sigamos adelante. Ánimo, no decaiga tu fe. Ánimo, vamos. Dios
puede usarte de una manera poderosa. Y no solamente puede, ¿sabes qué es lo mejor? Que Él quiere usarte y Él quiere levantarte de toda tristeza, de todo desánimo. Aun si has pensado que tu matrimonio no tiene esperanza, yo quiero decirte que tu matrimonio puede ser restaurado independientemente de la situación. Dios tiene el poder para restaurar a ambos, para que se perdonen, para que sanen sus corazones y puedan amarse y ser la familia plena que pensaron y soñaron ser cuando juraron ante un altar que se amarían eternamente. Si tú piensas que tu hijo no tiene esperanza porque se ha perdido en drogas, yo quiero decirte que Dios tiene el poder para rescatarlo, pero empieza a buscarlo tú, empieza a buscar al Señor tú y mantente firme en la esperanza, porque fiel es el que prometió que también lo hará. Recuerda la palabra que cree tú y serás salvo tú y tu casa. Esta promesa es fiel y verdadera, amado, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que, amado, vamos adelante porque Dios tiene planes de bien. Vamos adelante porque Dios es fuerte y galardonador de los que le buscan. Amén. Así que sacúdete el polvo y vamos adelante, que hay grande camino a seguir. Aunque hay mucha gente que, o pudiera haber mucha gente que quiere destruirnos, puede haber mucha gente que planea nuestra contra. No te preocupes, porque el que pelea contra ti pelea contra Dios, el que pelea contra mí pelea contra Dios y Dios se encargará. Así que tranquilos. Si hay gente que te ha traicionado, perdónalos y sigue adelante. No hagas nada porque los Judas se ahorcan solos. Así que no te desgastes peleando con Judas. Cada quien, Dios le retribuirá en su tiempo. Así que ánimo, amado. Sigamos adelante porque grande camino nos espera. Y si tienes familia y si tienes hijos, hay quienes siguen tus pasos. Así que con más prontitud levántate, con mayor rapidez levántate de esa cama de tristeza y de soledad y de esa cama de orgullo y de vanidad y de depresión. Levántate, que los hijos vienen delante de nosotros para impulsarnos, porque ellos siguen nuestros pasos, amado. Y yo creo que todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Apenas yo le decía ayer a mi hijo Josué, tú vas a ser un profeta que va a sacudir las naciones y vas a predicar a tiempo y fuera de tiempo y vas a traer una voz en el desierto para esta generación. Pero yo tengo que ponerle el ejemplo, ¿verdad? Y él ve a papá que predica 2 o 3 veces al día, sube y transmite, escribe y demás, y es el ejemplo porque él sigue mis pasos, ¿verdad? Y en esta confianza para que así los otros 3 también prediquen poderosamente la palabra de Dios. Mira, acompáñame a Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 17 al 24. Dice: entonces vino palabra de Jehová a Elías Tibsita diciendo: levántate y desciende y a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como el libro en Israel, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Mira, vamos a leer ahora del 27 al 29. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio, y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tibsita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Gloria al Señor. Mira, ahora vamos a 2 de Crónicas 21, 12 al 15. Dice así: y le llegó una carta del profeta Elías que decía: Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así:
por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, a la familia de los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Nota, Elías siguió su ministerio sin temor, y aunque tenía que dar palabras duras de parte de Dios, las dio con esperanza, amado, y fielmente. De modo que Acab, el rey, se humilló delante de Dios, y con ello Dios aplazó su juicio. El reposo de esperanza permitirá que Dios sobre su voluntad a través de sus siervos fieles. Es importante que tú y yo podamos desarrollar esperanza. Y hay momentos de dar palabras duras, de dar palabras fuertes, pero en todas estas palabras Dios siempre estará. Dios siempre con esperanza y con amor. Mira, Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 1 al 17 dice: Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: Id y consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tibsita diciendo: Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿No hay Dios en Israel? ¿Que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿Por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió, y decidle: así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tibsita. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. He aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Ahora, y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consuma con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a 50. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50, y le habló y dijo: varón de Dios, él ha dicho así: desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Él se levantó y descendió con él al rey y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, no hay Dios en Israel para consultar a sus palabras, no te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado a Elías. Reinó en su lugar Joram en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Nota la situación, aquí hay tanto, amado, que Dios nos habla, hay tanto que Dios quiere decirnos, pero podemos ver que
Ahora vemos un profeta Elías más maduro y reposado, que no se inmuta ante las amenazas del nuevo rey Ocosías, que sentado en reposo hace descender fuego del cielo y consume a los soldados que habían ido por él. Y esto 2 veces. La tercera vez descendió para darle al rey la palabra de Dios, la cual se cumplió puntualmente, y el rey murió conforme a su dicho. La primera ocasión que Elías hizo descender fuego del cielo, recuerda la situación con los profetas de Baal, y clama y dice: Señor, que sepan que por mandato tuyo he hecho todo esto, descienda fuego del cielo, y Dios lo escuchó. Pero en esta segunda ocasión dio la palabra y descendió fuego del cielo inmediatamente. A medida que crecemos y maduramos en Cristo, amado, dejamos de preocuparnos por nuestros enemigos. A medida que crecemos en el Señor, dejamos de preocuparnos por lo que la gente hace y dice, porque sabemos que los que quieren levantarse en contra nuestra no pelean contra nosotros, sino pelean contra Dios mismo. Así que, amado, ten paz en tu corazón y camina con esperanza. Camina con la fe en la palabra de Dios. Ahora, podemos ver que nuestro amado Señor Jesús también habló con exactitud y esperanza todo lo que el Padre le había guiado, todo lo que el Padre le había indicado a decir. Y eso trajo arrepentimiento a Zaqueo, al publicano, a la mujer que fue tomada en el hecho del adulterio porque tenía esperanza en Dios y no en las personas. Mira, terminemos. Vamos a Lucas 20, versículo 20 al 26. Dice: y acechándole enviaron espías que se simulasen juntos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaban diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿No es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De qué tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces le dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados en su respuesta callaron. Amado, tú y yo podemos caminar en la palabra creativa en plena certidumbre de fe. Podemos hablar con una convicción plena en la palabra de Dios, siempre sabiendo que Dios por siempre, amado, respaldará su palabra. Así que ánimo, vamos adelante a guardar la esperanza y seamos prisioneros de esperanza y hablemos la palabra de verdad. Vamos a orar, amado. Cierra tus ojos ahí en tu casa. Cierra tus ojos, por favor. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque hoy terminamos el estudio de respecto a las 7 maneras de operar en la palabra creativa. Ayúdanos, Señor, a caminar en fe, a tener una convicción plena en tu palabra, Señor. Padre, esta es la 12ª enseñanza de este tema. Te doy gracias porque en las 12 enseñanzas tú estuviste con nosotros. 12 días continuos, Señor, hablando de esto. Creemos que es tu palabra, Señor, infundiéndonos en las maneras correctas para caminar en fe. Ayúdanos, Señor, para continuar y seguir con esperanza, en plena certidumbre, Señor, sabiendo que tú tienes planes de bien y no de mal. Padre, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que nos hacen favor de escucharnos, a cada uno, Señor, de los que nos escuchan en vivo y de los que nos ven en repetición. Yo te pido, Señor, que seas con ellos. Padre, si alguno está enfermo, yo te pido que reciba sanidad en este momento, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a caminar en la certidumbre de tu palabra y en la confianza plena que tenemos en ti. En el nombre de Jesús te pido que tu Espíritu Santo sea con nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Padre. Llénanos de tu presencia. Padre, yo te pido que el lugar donde están escuchando nuestros hermanos sea llenado con tu presencia y ellos puedan experimentar esta presencia que está aquí. En el nombre de Jesús, Señor, llénalos y tócalos, Jesús. Sánalos. Libéralos de toda opresión, Señor, del alma. En el nombre de Jesús, que sean testigos de tu poder y de tu gloria, Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor.
Muchas gracias, amado, por acompañarnos, por estar con nosotros en este episodio de Aposento Alto en Casa. Nos vemos mañana para seguir la transmisión y seguir compartiendo la palabra. Te animo a que estés pendiente de las transmisiones y que puedas compartir la palabra para que muchas más gentes puedan escucharla. Si fue de bendición este mensaje, déjanos un comentario aquí abajo en los comentarios, compártelo en Facebook, WhatsApp, YouTube, en tus diferentes redes sociales, para que más personas puedan llegar al conocimiento de la verdad y que juntos seamos trabajando para fortalecer y edificar la iglesia que anhela irse con el Señor. Y recuerda, #no me quiero quedar. Aleluya. Gloria al Señor. Muchas gracias, hermano. Te mando un abrazo a la distancia. Muchas gracias por escucharnos y por permitirnos llegar hasta tu casa a través de este medio y compartir contigo. Te mando un abrazo. Bendecidos y hasta pronto.